Es un placer contar con ustedes con motivo de esta serie C2G Talk, una serie de conversaciones con profesionales, influyentes y líderes para hablar de los enfoques emergentes que alteran el clima y los desafíos que plantean. Soy Mac Turner y hoy hablo con Janos Pastor, el director ejecutivo de la iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática. Nos va a explicar cuáles son los temas y objetivos de esta serie. Bienvenido, Janos. Muchas gracias. Vamos a empezar con lo básico acerca del tema de esta serie, que son los enfoques emergentes que alteran el clima y por qué hemos de planteárnoslos. Los enfoques emergentes que alteran el clima en la C2G los definimos como intervenciones emergentes potenciales en el sistema climático que podrían contribuir a atajar la crisis climática. No sustituyen a las medidas tradicionales de mitigación, como los recortes de emisiones, pero teniendo en cuenta la intensidad de las consecuencias climáticas y de la urgencia con la que tenemos que tomar cartas en el asunto, podemos tener que recurrir a estos enfoques. El IPCC, el Grupo de Expertos Intergubernamental sobre Cambio Climático, en su último informe no deja lugar a dudas acerca de la gravedad de la crisis y del poco tiempo que nos queda para limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Para ello no existe una solución única, sino que tenemos que aplicar varias, aunque tenemos aún que aprender mucho acerca de estos enfoques y de los retos que acarrean. Por un lado, se incluyen técnicas para eliminar directamente miles de millones de toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera y almacenarlas de forma permanente. Esto es lo que se conoce como la remoción de dióxido de carbono. Es un poco como limpiar la atmósfera de la contaminación de carbono, pero es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Hay muchas ideas y técnicas, aunque la mayoría están dando sus primeros pasos y los gobiernos y el sector privado aún no saben cómo aplicarlas a gran escala, de manera rentable y de forma permanente en el tiempo. Hay otro conjunto de técnicas encaminadas a enfriar directamente el planeta, reflejando luz solar de vuelta al espacio. Esto es lo que se conoce como modificación de la radiación solar. Estos enfoques son también variados y comportan sus propios retos. Además, no resuelven el problema de fondo, aunque si se aplicaran de forma adecuada podrían reducir las consecuencias del cambio climático o evitar puntos de inflexión mientras que el mundo sigue descarbonizándose. Durante años, el IPCC lleva anunciando que se tendrá que recurrir a la remoción de dióxido de carbono debido a la reducción insuficiente de emisiones por parte de los gobiernos y el lento ritmo de descarbonización. En el informe de agosto de 2021 de uno de los grupos de trabajo del IPCC se muestra que se necesitará recortar emisiones de manera drástica y eliminar dióxido de carbono, pero incluso estas dos medidas conjuntamente quizás no basten. Por lo tanto, habría que recurrir en ese caso a la modificación de la radiación solar. Quizás. En cualquier caso, estos enfoques emergentes necesitan ser objeto de aprendizaje, de deliberaciones, de un proceso de toma de decisiones internacionales que implique a distintas partes interesadas. Y esto es precisamente lo que en la C2G entendemos como gobernanza. Teniendo en cuenta estos desafíos y el calado que tienen, tal y como nos acabas de describir, se están planteando ya, se están examinando y qué es lo que impide quizás una deliberación más pormenorizada. ¿Nos puedes explicar primero la situación de la remoción de dióxido de carbono y después de la modificación de la radiación solar? Sí, además es adecuado abordarlos por separado puesto que son muy distintos. La remoción de dióxido de carbono es objeto de examen cada vez más e incluso hay ciertas iniciativas de aplicación comercial en distintas zonas del mundo, aunque todavía falta por abordar algunos desafíos en términos de gobernanza. No obstante, existen instituciones nacionales e internacionales con el mandato adecuado para plantearse y resolver estas cuestiones. A nivel internacional, por ejemplo, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, así como el Convenio sobre Diversidad Biológica y el
Protocolo de Londres, del Convenio de Londres, son foros especialmente pertinentes. Con respecto a la modificación de la radiación solar, la situación es muy distinta. En primer lugar, todavía es un concepto meramente teórico. Hay algunos estudios de investigación acerca de la viabilidad potencial de las tecnologías, sus riesgos y beneficios potenciales y los desafíos en términos de gobernanza, pero todavía no se entiende bien ni los beneficios potenciales, como por ejemplo un rápido enfriamiento del planeta que se podría lograr, ni tampoco los riesgos que acarrearía, algunos de los cuales se desconocen. Tampoco se entiende muy bien cuáles son las implicaciones en términos de gobernanza que habría que tener en cuenta. Además, los riesgos no se pueden estudiar teniendo en cuenta estas iniciativas de forma aislada, sino frente a los riesgos que comportaría no hacer nada. Algunas técnicas de modificación de la radiación solar, como la inyección de aerosoles en la estratosfera, son de aplicación internacional y, por consiguiente, necesitarían un examen a nivel mundial, por ejemplo, en las Naciones Unidas. La modificación de la radiación solar, también la remoción de dióxido de carbono, pero sobre todo la modificación de la radiación solar, pues suscita mucho nerviosismo. Algunos consideran que puede desviar la atención del recorte de emisiones o de la descarbonización. Otros consideran que el ser humano no tiene el derecho de inmiscuirse en la atmósfera de la que todos dependemos. Es decir, que hay una gran resistencia por parte de grupos de presión y por eso los decisores políticos muestran reticentes a hablar al respecto o a sustentar estudios de investigación. No obstante, tenemos que tener en cuenta cuáles son las consecuencias del cambio climático y de no lograr nuestros objetivos, que son de extrema gravedad, y por eso necesitamos congregar a distintas partes interesadas para mantener deliberaciones acerca de la función potencial que podría desempeñar, llegado el caso, la modificación de la radiación solar. Teniendo en cuenta estas preocupaciones y, por otra parte, la urgencia de la crisis a la que nos enfrentamos, ¿cómo puede la C2G impulsar estas deliberaciones, implicar a distintas partes interesadas? ¿Nos puedes explicar cuáles van a ser las prioridades de la C2G en los próximos 3 años? La misión de la C2G es contribuir a reforzar o crear marcos de gobernanza con respecto a la remoción de dióxido de carbono y la modificación de la radiación solar. Para ello reunimos a distintos agentes intergubernamentales, pero también agentes no estatales, para que puedan comprender mejor cuáles son los riesgos, beneficios y desafíos en términos de gobernanza que implican estos enfoques. Explicamos cuáles son estas ideas, qué retos implican, qué procesos se podrían necesitar para establecer un marco de gobernanza y, pues cuáles son las dificultades que entrañaría este proceso y cómo incorporar también estos asuntos en sus programas gubernamentales. A partir de ahí pueden tomar decisiones fundadas acerca de si aplicar o no estas tecnologías y cómo de hacerlo. También hablamos de qué tipo de gobernanza resultaría necesaria, cuáles son las opciones y es evidente que se necesita implicar al mayor número de partes interesadas posible. Por eso Naciones Unidas nos parece un foro adecuado. No defendemos un enfoque u otro, simplemente constatamos que existen estas ideas que son importantes y que requerirían un marco de gobernanza. Antes nos dedicábamos a la remoción de dióxido de carbono y a la modificación de la radiación solar, pero puesto que la remoción de dióxido de carbono es objeto cada vez de mayores exámenes y de mayor implicación, nos hemos decidido centrar ahora en la modificación de la radiación solar, con el objetivo, en última instancia, de que la Asamblea de las Naciones Unidas se plantee y delibere esta cuestión, que delibere al respecto cuáles serían sus consecuencias y qué marco de gobernanza cabría aplicar en caso de recurrir a ella. Con respecto a la C2G Talk, esta serie de conversaciones y otras actividades de la C2G, ¿cómo pueden utilizarse para convencer a distintos responsables políticos a fin de que se impliquen en estas deliberaciones? Nosotros confiamos en que los decisores políticos y sus altos asesores
pues aprendan al respecto y se impliquen en este tipo de deliberaciones. Confiamos en que al ver y escuchar nuestras actividades puedan comprender mejor en qué consisten y además tengan claro el amplio abanico de perspectivas que existen al respecto. Es muy importante que los decisores tengan en cuenta todas estas perspectivas a la hora de entablar conversaciones y deliberaciones al respecto. Tienen que tener en cuenta sus comunidades y además fijarse en personas que bueno, pues ya tienen a lo mejor experiencias acertadas. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para poder mantener deliberaciones fructíferas. Bueno, pues muchísimas gracias. Adiós.